Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo tutorial de matemáticas en el que abordaremos el concepto de radicales en forma simplificada o forma estándar. Cuando nosotros trabajamos con radicales, es muy común que nos salgan diferentes formas de representarlo. Entonces se llegó a una convención universal, convención mundial, en el que se dice cómo se debe de representar de la forma más simple un radical. Y eso es lo que vamos a abordar hoy, es con lo que vamos a trabajar en este tutorial. Un radical en forma simplificada o estándar debe de cumplir ciertas condiciones. Y la primera de ellas es la siguiente: el radicando no debe ser negativo. Recordemos que un radical está compuesto por el símbolo de operación, por el índice del radical y por el radicando. Este que está dentro de la casita de la operación, por llamarlo de alguna manera, no debe de ser negativo. Puede estar expresado con un número negativo, pero mientras lo esté, no se llamará, no podrá decirse que está en forma simplificada. Por ejemplo, no puedo decir raíz cuadrada de -4 o raíz cúbica de -15. Tengo que poner o tendré que ponerlos de otra manera para que puedan estar en forma estándar o forma simplificada. ¿Ok? Mientras tanto, no estarán de forma simplificada o en forma estándar. Una segunda característica que se debe cumplir es que el índice del radical debe ser el menor posible. Es frecuente que cuando hacemos operaciones con radicales, los resultados me vayan saliendo de tal manera que resulte que en el radicando y el radical se pueden simplificar, el radicando y el índice. Por ejemplo, vamos a suponer que nos saliera raíz sexta de x cúbica. En este caso, lo que me está diciendo el concepto número 2 es que este índice no es el menor posible y voy a explicar por qué. Fíjense que esto es lo mismo que x a la 3 sextos, ¿cierto? Y 3 sextos es una fracción simplificable y entonces la tenemos que simplificar. Y entonces ahora sí, esta x, este radical, que sería un 2 aquí, pero recuerden que no se pone, ahora sí está con el índice más pequeño posible. Entonces, es importante entender esto porque si no, no habremos puesto nuestro radical en forma simplificada. La siguiente característica es una de las más comunes que se presentan. Los exponentes de los factores del radicando deberán de ser siempre menores al índice del radical. Es decir, las cantidades dentro de la casita, es decir, el radicando, pueden estar multiplicándose. Si hay varias cantidades multiplicando, por ejemplo, x, y, z o 5 por 8, lo que sea, esos factores deben de tener un exponente siempre menor al índice del radical. Si no lo tenemos menor, no lo estamos poniendo en forma estándar. Ejemplo, raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de x cúbica no está representado de la manera más simple posible porque el exponente de este radicando, de este factor del radicando, es mayor que el índice del radical. ¿Cómo lo haremos? Bueno, aquí muy rápidamente lo expresaré y ya llegaremos a aprender a ponerlos bien, pero lo único que tenemos que hacer, recuerden que es raíz cuadrada, por lo tanto ya lo voy a quitar. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es válido porque x cuadrada por x me da x cúbica. Y entonces también puedo aplicar lo siguiente. ¿Sí? Y recuerden que cuando tengo el mismo índice con el mismo exponente, se elimina el índice y el exponente, no se elimina el radicando, más bien el radicando queda ya fuera de un radical.
y entonces esto me queda x raíz cuadrada de x. Más comúnmente nos los encontramos con números, raíz cuadrada de 8, y decimos, bueno, la raíz cuadrada de 8 no hay problema porque esto ya está elevado a la 1, pero recuerden que 8 es 2 al cubo y tenemos que trabajarlo desde ese lado con factores primos. Por lo tanto, esto sería lo mismo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2, es decir, raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2, que se convierte en 2 por raíz cuadrada de 2. Y tengan mucho cuidado, este 2 de aquí nada tiene que ver con este 2 de afuera, porque dentro del radical, ese 2 significa raíz cuadrada de 2, no significa un 2. Es decir, es encontrar un número que al elevar al cuadrado me dé 2, y ese claramente no es un 2. ¿Correcto? Entonces, ese es un concepto que tendremos que aprender a trabajar si queremos presentar un radical en forma estándar. Estas últimas dos propiedades van de la mano y por eso las presento juntas. No puede haber fracciones en el radicando y no puede haber radical en un denominador. Ejemplo, si quisiera que hubiera fracciones en el radicando, estaría esto. No sé, 3 quintos. Raíz cuadrada de 3 quintos. ¿Sí? Entonces, eso no puede ser posible por la característica 4. Alguien podría pensar, bueno, ¿qué tal si aplico la propiedad de los radicales que me dice esto? Ya no habría en ninguno de los dos radicandos, porque separé en dos radicales, ya no habría fracciones, ya no había un denominador. El problema es que aquí se aplica la quinta, no puede haber un radical en un denominador y aquí estamos presentando un denominador donde hay un radical. Entonces tendremos que aprender a trabajar con esto que se llama racionalizar. Y vamos a racionalizar el denominador de tal manera que esto se convertirá en 5 raíz de 3 entre 5. Como más adelante lo sabrán si buscan el tutorial en donde me dice cómo trabajar un radical, cómo racionalizar un radical. Por lo pronto, esas son las características que debe de cumplir un radical para que podamos decir que está en forma estándar o en forma simplificada.